La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico suscitado en Francia entre 1789 y 1799 o 1815, dependiendo del historiador que analice este acontecimiento. Además, es caracterizado por destruir las estructuras sociopolíticas de la época, acabando en esencia con lo que conocemos como monarquías absolutistas, que no son otra cosa más que una forma de gobierno en la que el rey ostentaba todo el poder sin tomar en cuenta a nadie más, acabando así con el antiguo régimen, es decir, aquella época en la que los reyes eran monarcas absolutos. Si el tema es de tu interés, no olvides regalarnos un like y suscribirte a este canal. Pero para que todo esto que les acabo de comentar sucediera, tenemos que tomar en cuenta otros aspectos. Hablemos del más importante. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Bueno, pues la sociedad francesa de finales del siglo XVIII era estamental. Con esto nos referimos a que era muy difícil ascender dentro de la escala social. Básicamente la sociedad en Francia se dividía en tres niveles. En la parte más alta se encontraba la nobleza, también conocida como primer estado. En la segunda parte se encontraba el clero, conocido como segundo estado. Y en la parte más baja encontramos al tercer estado, también conocido como estado llano, y estaba constituido por más del 95% de la población, quienes eran pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas, la clase burguesa y gente trabajadora en general. Lo malo de esta estructura social es que las personas no contaban cada una con un voto como sucede en la actualidad, sino que cada estrato social tenía un voto con el que se representaba a todas las personas. Por ello, cada vez que se reunían para llegar a un acuerdo, el segundo y primer estado velaban por sus intereses, provocando que lo que el tercer estado pedía no se tomara en cuenta, a pesar de que ellos constituían más del 95% de la población francesa. Otro aspecto bien importante es que unos 20 años antes de que comenzara la Revolución Francesa, empezaron a verse afectadas las cosechas, provocando que las personas no pudieran alimentarse bien debido al encarecimiento de los alimentos. Además, se sabe que también hubo sequías, por lo que muchos animales, sobre todo los de ganado, terminaron muriendo, intensificando así la situación de la escasez de alimentos para los franceses. Y por si esto no fuera poco, la única clase que pagaba impuestos eran los del tercer estado, es decir, los que menos dinero tenían. Y si crees que no podía ser peor, recordemos que Francia había perdido la guerra de los 7 años con Inglaterra, lo que provocaba que su economía se encontrara gravemente lastimada. Ante esta situación, los encargados de cuidar la economía de Francia le propusieron al rey que se les empezara a cobrar impuestos a las clases privilegiadas, porque los únicos que pagaban eran los que constituían el tercer estado. Como era de esperarse, todos los nobles se opusieron a ello. Ante la difícil situación se pidió que se volvieran a reunir los tres estados, mediante una reunión que se conocía por el nombre de Estados Generales, siendo esta vez convocada por los nobles, y es a partir de este momento en el que algunos historiadores sitúan el inicio de la Revolución Francesa. Una vez que volvieron a reunirse los tres estados en Versalles, el 5 de mayo de 1789, el tercer estado dejaba claro que no quería que se siguiera tomando en cuenta un voto por estado, sino más bien uno por persona, a lo que claramente el primer y segundo estado se negaron, y así se quedó el asunto sin llegar a un acuerdo, hasta que un grupo de hombres creó algo conocido como la Asamblea Nacional, mismos que juraron no separarse hasta crear una constitución que rigiera a Francia, con la que se pensaba desconocer el poder absoluto de los reyes, en este caso el del rey Luis XVI. Como el rey se sintió amenazado, utilizó la fuerza armada para disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, no esperaban con que la gran mayoría de la población ayudara a los miembros de la asamblea, por lo que el rey Luis XVI pidió que toda aquella persona que tuviera formación militar
se enlistara en el Palacio de Versalles, que al llegar esta noticia a los oídos del pueblo, fueron muy molestos a un edificio llamado la Bastilla, que era una especie de fortaleza-prisión, y la saquearon, para que ellos también tuvieran armas con las que enfrentarse a los militares que estaba reuniendo Luis XVI. Y fue ese hecho histórico lo que nos habla ya claramente de la Revolución Francesa. Este hecho en particular se replicó a lo largo de todo el territorio francés, en el que la clase que componía al tercer estado se levantaba en armas en contra de los grupos privilegiados, y fue dentro del contexto del caos interno en Francia cuando la Asamblea Nacional logró grandes avances, como crear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y fue esta misma asamblea la que para el año de 1791 se convirtió ahora en una asamblea constituyente, en la que podían participar diferentes grupos políticos con ideas que no necesariamente fueran similares, y fue allí donde aparecieron los girondinos y los jacobinos, de quienes hablaremos más adelante. Otro de los grandes logros de esta asamblea fue que sí lograron crear una constitución que ellos querían, y gracias a ello se dividió el poder que ostentaban las monarquías absolutistas, creando ahora el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora que la Asamblea Constituyente había logrado su objetivo, se convertiría en Asamblea Legislativa, y fue gracias a ellos que lograron quitarle sus bienes y propiedades a los miembros del clero, y esa fue la gota que derramó el vaso, pues si bien se tenía que resolver la situación económica de Francia, esa decisión alarmó al resto de países en los que el rey era el monarca absoluto, pues ponía en riesgo la situación privilegiada de esos reyes, por lo que países como Austria y Prusia tomaron la decisión de mandar su poderío militar a Francia con la intención de ayudar al rey. Por ello, para el año de 1792, las fuerzas de Prusia y de Austria avanzaron hacia el corazón de Francia, y el pueblo empezó a sospechar que estos países estaban relacionados de alguna manera con Luis XVI, provocando que éste terminara encarcelado. En el proceso también se disolvió la Asamblea Legislativa, y fue dentro de este nuevo contexto de violencia cuando se creó una nueva convención conocida como Convención Nacional, y ahora sí, el territorio era proclamado como una república, pero no sin antes haber enjuiciado a Luis XVI, declarándolo como culpable por las intervenciones extranjeras y dándole como castigo el ser guillotinado, por lo que el rey francés Luis XVI se despidió de este mundo en enero de 1793, lo que provocó aún más pánico entre los países donde aún dominaban las monarquías absolutistas, por lo que Prusia y Austria fueron ayudados por otros como Gran Bretaña, Holanda, Portugal, España y algunos más. Pero antes de avanzar, seguramente te estarás preguntando, ¿y quién dio la orden de desvivir a Luis XVI? Pues fueron los jacobinos, y no solamente le hicieron esto al rey, sino que también persiguieron a todos los girondinos, pues estos estaban a favor de mantener la estructura política en la que el rey ostentaba el poder. Y una vez que los jacobinos tuvieron el camino libre, se creó una nueva constitución llamada Constitución del Año 1, en el año de 1793, con la que se prohibía el uso de títulos como los de duque, marqués, conde, etc. Y aunque todo parecía que estaba mejorando, más de 40,000 personas terminaron pasando por la guillotina, e incluso aquellos que se oponían a estos actos de violencia también fueron condenados a la guillotina. Finalmente, quienes detuvieron a los jacobinos fueron la clase burguesa, quienes ahora crearían una nueva constitución conocida como la del año 3, creada en 1795, misma que se utilizó durante 4 años, en los que ahora el poder recaía sobre el directorio, y fueron estos últimos
quienes gestionaban las luchas internas en Francia, pero también con los monarcas absolutistas, y fue durante esas luchas cuando el general Napoleón Bonaparte se destacó muy por encima de todos los demás. Incluso este no hacía caso a todas las órdenes del directorio, hasta que finalmente Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, terminando de esta manera la Revolución Francesa. Por cierto, si tú eres fan de Napoleón Bonaparte, tenemos un video hablando sobre él en este canal. Te invitamos a que lo veas. Chao.